ayudará a evitar o a identificar cuál es el compuesto, porque muchas de las veces damos combinaciones de compuestos y entonces con eso trataríamos de evitar y diagnosticar y saber cuál es el medicamento que les está dando el problema de toxicidad, ¿no? En cuanto al tratamiento, ¿cuánto debe durar el tratamiento? Habíamos hablado en relación a que eh, con objeto de alguna manera brindar pautas de referencia para la interrupción de los fármacos anticonvulsivos, se han estudiado algunos, pues, se han realizado algunos estudios importantes en el cual se les suspendió la administración del anticonvulsivo después de un intervalo de aproximadamente 3 años. Los niños, de alguna manera, después de que se les quitó el medicamento, empezaron a ser vigilados, más o menos, alguna bibliografía menciona durante algunos meses, más de 50 meses, las convulsiones reaparecieron en un 36% de los casos, fíjense. Los factores relacionados fue con un incremento en el riesgo de recurrencia, sobre todo los pacientes que tenían antecedentes familiares de epilepsia y que tenían alteraciones antes de que se les suspendiera el tratamiento o cuando se les hizo el diagnóstico de algún enlentecimiento del electroencefalograma. Entonces, este tipo de epilepsia después de los 12 años de edad empezaron a tener eventos importantes, ¿no? En el tratamiento en sujetos con crisis convulsivas generalizadas o parciales que se reinterrumpió después de 2 años de ausencia de convulsiones, se concluyó que se había tratado con fármacos como por ejemplo la fenilantoína y con un solo fármaco, puede ser la fenilantoína, carbamazepina, valproato, etcétera. Y entonces se vio que la tasa de recaídas fue casi de un 33%, ¿no? En los dos, tanto en niños como en adultos. Entonces, el 92% de los pacientes, el riesgo de recaída parece haber sido en los sujetos con convulsiones parciales complejas o con alteraciones en el electroencefalograma. Entonces, por eso es conveniente estarlos vigilando, por eso es conveniente estarles tomando estudios de control para que nosotros podamos tomar pautas, podamos tomar criterios, podamos tomar decisiones y podamos decidir en qué momento nosotros suspendemos el medicamento y si tenemos una recaída, reinstalar nuevamente. Entonces, todo esto vamos a estar checando, vamos a estar viendo ustedes como médicos tal vez de control en relación a algunos contactos o de primer contacto, pues necesitan ustedes estar enterados de qué cosa tiene uno que hacer, cuáles son los controles que debe uno de llevar para saber en qué tiempo más o menos suspender o no el medicamento. Entonces, vean ustedes cómo un 33% en más o menos 2.9 años, es decir, 3 años, pues pueden empezar a ver alguna suspensión con un control adecuado y si nosotros tenemos recaídas, volver a iniciar alguno de los tratamientos con los cuales, para eso es importante el electroencefalograma y para eso es importante también los antecedentes heredofamiliares, ¿correcto? Bueno, seguimos con ustedes, los escucho, muchachos. Y bueno, ya para terminar con este tema, hablaremos de la duración de la terapia. Una vez iniciados los tratamientos de los anticonvulsivos, se deben continuar normalmente durante al menos 2 años. Debemos considerar disminuir y descontinuar la terapia en todo caso de que el paciente ya no sufra estos ataques después de 2 años. La reducción de la medicación debe ser progresiva y se debe hacer lentamente durante varios meses. Típicamente, el 80% de las recurrencias ocurre dentro de los 4 meses posteriores a la interrupción de la terapia. Bueno, y para hablar un poco más acerca específicamente de ciertas convulsiones, pues bueno, para las convulsiones simples, parciales, complejas y tónico-clónicas o generalizadas en forma secundaria, pues han hecho varios estudios comparando la eficacia y la toxicidad en cuanto al uso de carbamazepina, fenobarbital y difenilhidantoinato, así como también ácido valproico.
Y pues en general las más usadas son carbamazepina y el valproato por la forma en la que actúan, y ya habíamos comentado que realmente hay pocas contraindicaciones en su uso y suelen funcionar bien para casi todas las formas de convulsiones. Y Bueno, el valproato, ¿eh? El valproato casi sirve para todas porque pues tiene diferentes mecanismos de acción y de acuerdo a los mecanismos de acción, bueno, pues sí puede servir para las tonicoclónicas, para las parciales, para las complejas, para las generalizadas y de alguna manera para las crisis de ausencia también. Entonces, el valproato sí es un medicamento que puede ser utilizado en gran variedad de convulsiones. Sin embargo, como dice su compañero, las convulsiones simples, parciales, complejas y tonicoclónicas, que son las más generalizadas, o sea, son las más comunes, bueno, estas pudiéramos utilizar estos medicamentos que nos está mencionando aquí en su diapositiva, o sea, carbamazepina, DFH, fenobarbital, tal vez son los que más se ocupan. Como dice él, tal vez el DFH y la carbamazepina, yo he visto de alguna manera que tal vez DFH y fenobarbital, tal vez la carbamazepina es un poquito más útil en los pacientes adultos, en los pacientes pediátricos que de alguna manera a veces pueden iniciar con convulsiones. Tal vez la fenilidantoína y el fenobarbital son los de mayor uso, ¿no? Entonces, habría que tener en cuenta estos medicamentos y ocupar tal vez un solo medicamento. Si con eso controlamos adecuadamente las convulsiones, pues sería lo ideal. Si no, ya tendríamos que agregar algún otro con alguna otra combinación. Pero bueno, tomen en cuenta cuáles son los medicamentos útiles en qué tipo de convulsiones, ¿correcto? Seguimos. gracias, doctor. Pues para las convulsiones parciales complejas, pues el libro mencionaba que la más usada era la carbamazepina y que en general la carbamazepina y la fenitoína son la primera línea para convulsiones, pues sí, para convulsiones generalizadas. En este caso, la carbamazepina, pues como efecto secundario, generaba más eritema, y en el caso del valproato generaba un aumento de peso, pero pues se podían, obviamente, ir mediando las dosis para evitar estos efectos secundarios. Y finalmente también mencionaba que en un estudio comparativo, pues los fármacos que se sintetizaron, bueno, se sintetizaron antes de los 90, en este caso estos tres, en comparación con otros fármacos modernos, se prefiere el uso de fármacos más modernos porque, bueno, o sea, cuando hay un régimen de muchos fármacos, los que se fueron sintetizados antes de los 90 son inductores hepáticos. Entonces, se tiene que hacer muchos ajustes a las dosis de, por ejemplo, anticonceptivos o de warfarina. En cambio, los nuevos fármacos contra convulsiones, pues no generan o generan muy poco inducción hepática. Por ejemplo, el valproato, pues no pasa por el metabolismo y tampoco induce el metabolismo, entonces es un poco más amigable a la hora de administrar varios fármacos en un paciente. Siguiente, por favor. Y bueno, para las crisis de ausencia, pues igual hicieron un estudio con etosuximida y valproato, pero pues como ya se había comentado el doctor, y cuando vimos valproato, la primera elección siempre va a ser el valproato, porque por sus mecanismos de acción es un poco más eficaz que otros medicamentos. En este caso, más o menos el 50 o el 75% fueron asintomáticos en el caso de efectos secundarios. Y pues la motrigina también resultó ser eficaz cuando se hace un diagnóstico oportuno. Síguete, por favor. Bueno, vean ustedes las crisis de ausencia. Las crisis de ausencia son medicamentos que van a actuar a nivel del calcio, ¿no? Entonces, estamos hablando de la tosuximida, estamos hablando del valproato, vean, volvemos otra vez a entrar con el valproato. Y el valproato, pues, tiene
la mayoría de las acciones. Sin embargo, acuérdense lo que acaba de decir su compañero, o sea, los efectos secundarios que causan estos medicamentos, pues pueden ser importantes, y acuérdense los casos de teratogenicidad, y de alguna manera la interacción farmacológica con medicamentos, como lo dijo él, en el caso de los anticoagulantes orales, en el caso de los anticonceptivos orales, que pueden dar algún tipo de embarazos no deseados, y estos medicamentos pues causan teratogenicidad. Entonces, por eso es por lo que se está recurriendo a los nuevos medicamentos, y con el cuidado de evitar tener menos efectos secundarios, ¿correcto? Bien, ¿seguimos? Sí, siguiente, por favor. Y bueno, de las convulsiones miclónicas, pues es igual el valproato, otra vez es la primera elección, sobre todo para el síndrome de epilepsia miclónica juvenil, y también el levetiracetam es un tratamiento adyuvante para para el tratamiento de convulsiones mioclónicas, sobre todo aquellas que han sido resistentes al tratamiento. Siguiente, por favor. Acuérdense que cuando tengamos que ocupar una combinación de medicamentos, lo ideal es, de acuerdo a cuáles son los más útiles en cada una de las convulsiones, se utilizarán medicamentos con diferente mecanismo de acción, ¿no? Para que tengamos una compensación, los mecanismos de acción tienen que ser diferentes para que tengamos que utilizar dos medicamentos. De preferencia, pues lo que se sugiere es una monoterapia, es decir, el medicamento más útil para evitar complicaciones en relación a la toxicidad o en relación a los efectos secundarios, ¿correcto? Bien, ¿seguimos? Sí, y bueno, por último, las convulsiones durante crisis febriles, pues ha sido un tema bastante discutido, ¿verdad? Ese es un poco, pues si no discutido, es un poco llama la atención, vamos, porque pues ustedes se han dado cuenta cómo algunas madres, cuando su hijo convulsiona después de una crisis febril, pues se ponen a pensar, ¿no? Y ustedes mismos dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dar tratamiento ya porque convulsionó o no le damos tratamiento? ¿O qué vamos a hacer? ¿O lo llevamos al neurólogo? ¿O qué hacemos? ¿O simplemente con lo que nos dijo Alfredo y lo que nos dijo Lili, lo que nos dijo todos sus compañeros, ¿no? Nada más con eso. Entonces, tendremos que sacar conclusiones y tomar en cuenta todo este evento tan importante y qué cosa hay que hacer, ¿no? Correcto. A ver, te escucho. Sí, gracias, doctor. Bueno, el libro mencionaba que más o menos 2 o 4% de los niños sufren de una convulsión durante la fiebre, y de esto de porcentaje, más o menos el 25 o 33% tiene un riesgo de una convulsión en el futuro, y el 2 o 3% desarrollan epilepsia en años posteriores. Esta convulsión en la crisis febril eh, tiene otros, bueno, ayuda de otros factores de riesgo, que en general pues tiene que ver con el cuadro neurológico, el retraso del desarrollo, algún antecedente familiar de epilepsia y pues la misma convulsión, ¿no? Entonces, bueno, aquí el punto era que no sabían si darlo profilácticamente con fenobarbital, porque no había dado como que un resultado muy bueno, por así decirlo. Pero lo que sí recomienda el Goodman era que en el momento de la fiebre se le daba al niño con alto riesgo un diazepam por vía rectal para, pues, de manera profiláctica evitar Simular una... la crisis convulsiva en ese momento, ¿no? O sea, Exacto. si el niño empieza a convulsionar, pues lo que hay que hacer es tal vez controlar la convulsión, muy probablemente darle alguna benzodiazepina, puede ser el diazepam, puede ser el midazolam, y bajarle la fiebre, ¿no? La estimulación de la hipertermia a nivel del centro regulador del hipotálamo puede estimular la corteza cerebral, y las neuronas piramidales pueden excitarse y tener un riesgo de convulsión.
Esto no quiere decir que desencadenen, fíjense nada más, esto no quiere decir que se encadenen epilepsia, es muy diferente decir convulsión a epilepsia. Eso ya lo vimos cuando iniciamos esta charla en relación a qué es una convulsión y qué es una epilepsia, ¿no? Ya mencionamos que la convulsión simplemente son algunos movimientos anormales y la epilepsia es una combinación de diferentes convulsiones. Entonces, se ha visto que, como dice su compañero, del 2 a 4% de la población en general pueden presentar una enfermedad febril de este 2 o 4% que es bajo. Bueno, de este 2 o 4%, el 25% a 33%, pues vuelven a convulsionar otra vez, tienen el riesgo de volver a convulsionar desde ese 2 a 4%, un 25 a un 33% de estos chiquitines. Ahora, de estos, el 2 a 3% pueden desencadenar epilepsia. Entonces, o se vuelven epilépticos, ¿no? Esto constituye normalmente un riesgo de, pues, 6 veces mayores que en la población general. Y como dice su compañero, hay diferentes factores que se relacionan con el problema de la epilepsia. Desde un trastorno neurológico preexistente, un retraso en el desarrollo, ¿no? Puede ser que tenga ya alteraciones de hipoxia él o ella cuando nacieron y que pues no se han controlado adecuadamente. Los pacientes que tienen hipoxia por diferentes causas, ya sea por algún deterioro en el expulsivo y que nació flácido y que nació con problemas de insuficiencia respiratoria y que hizo hipoxia cerebral, este tipo de niños pues corren el riesgo de tener un evento epiléptico en lo futuro. Entonces, la oxigenación adecuada pues hace que estos pacientes puedan salir adelante, ¿no? Por eso es importante tener alguna reanimación adecuadamente y en el momento oportuno para evitar tener una complicación. Bueno, entonces, este es uno de los antecedentes que deberíamos de tomar en cuenta si tuvo. Eso lo tendríamos que investigar en una historia clínica, en una plática con los familiares, ¿no? Otro podría decir, o si la crisis convulsiva que tuvo duró más de 15 minutos, muy probablemente si la crisis fue prolongada, el riesgo de lesión o de toxicidad o de hipoxia a nivel cortical, pues es mayor. Si fue menos de 15 minutos, pues es muy probable que no haya tenido tanta repercusión. Pero si fue una convulsión prolongada, pues hay que tener mucho cuidado en relación a esto, ¿no? Entonces, o si tuvo alguna otra convulsión en ese día, después de esta, que duró a lo mejor 15 minutos, pues a lo mejor volvió a convulsionar. Y entonces deben de estar presentes todos estos factores y por lo tanto deben estar relacionados, ¿no? De alguna manera tendremos que tomar en cuenta también si tiene antecedentes familiares, ¿no? Si el niño sabemos que su mamá, su papá o algún hermano, pues tiene antecedentes de epilepsia y que de alguna manera pues esté en tratamiento, ¿no? Entonces, es muy importante porque la preocupación está relacionada con el mayor riesgo de que desarrolle epilepsia o algunas otras secuelas neurológicas. Entonces, hizo que algunos médicos pues decidieran administrar algún medicamento anticonvulsivo, ¿no? Entonces, hay mucha incertidumbre en relación a esto, ¿no? Tal vez para administrar alguna profilaxia y reducir el riesgo de algunos efectos importantes, se les empezó a dar en algunos fenobarbital, ¿no? En algunos otros, pues se oponen al tratamiento prolongado con fines terapéuticos, ¿no? Es importante saber que en niños de alto riesgo, que desarrollan convulsiones febriles recurrentes, como dice su compañero, pues habría que darles diazepam. Y es muy importante entender que si nosotros tenemos pues, un antecedente y tenemos una tomografía que nos está demostrando
un estudio de radiológico, alguna lesión importante y el electroencefalograma nos muestra algún evento importante a nivel de las ondas corticales, pues tendríamos que iniciar tratamiento. Si no vuelven a presentar, si no hay ningún antecedente, si no tenemos nada, le tomamos electroencefalograma como un protocolo de estudio, le tomamos algunos otros estudios y sale normal, pues a lo mejor lo único que necesitaría sería vigilancia y estar checando y evitar que cuando suba la fiebre pues a temperaturas muy altas, pues ahora sí habría que cuidarlo porque ya sabemos que convulsionó, entonces tendríamos que evitar que él tenga temperaturas muy altas para evitar que tenga alguna convulsión, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. Sí, pues eso sería todo de mi parte. Creo que los dejo con mi compañero. Ujú. Gracias.
Ahora, acordémonos que el estatus epiléptico o las situaciones de urgencia de una convulsión, tendremos que actuar en forma rápida, ¿no? ¿Qué cosa tendremos que hacer ahí? Pues tratar de evitar que el paciente se muerda la lengua, tratar de tal vez ponerle este, alguna cánula de Guedel o algo para que no se muerda, tratar de evitar que se vaya a golpear, porque muchas de las veces en forma inconsciente, bueno, pues ellos tratan de moverse y se mueven en forma inconsciente y pueden golpearse la cabeza, pueden caerse y pueden tener algún otro evento más importante. No, para eso tal vez lo ideal es fármacos endovenosos, pero desgraciadamente, muchas de las veces en lo que los agarramos, pues no se dejan ni siquiera canalizar, ¿no? Es, lo ideal es ponerles un medicamento endovenoso, no tal vez un suero, pero sí tal vez un medicamento que en el momento en que agarremos la vena, pues ponerle el medicamento en forma rápida para poder controlarlo, o en su defecto darles algunos supositorios de barbitúricos o de diazepam para ver si con eso controlamos. Acuérdense que parte del medicamento se va sin pasar al primer paso. Y el otro sería este, pues dar algún medicamento sublingual, ¿no? Un medicamento que pues puede ayudarnos de alguna manera a evitar esto. Acuérdense que muchas de las veces pues ni siquiera tragan los pacientes epilépticos y a veces no pueden dárselos de esa manera. Yo creo que en cuanto podamos canalizar una vía sería lo ideal, ponerle el medicamento para controlar la crisis convulsiva. De otra manera va a ser muy complicado controlarlo y posteriormente pues vigilarlo. Si la crisis convulsiva fue muy larga, pues habría que estarlo vigilando cuando menos 24 horas. Ajá, ¿seguimos? Acuérdense que los hijos de las mujeres con epilepsia que recibieron medicación anticonvulsiva durante los primeros meses del embarazo tienen un riesgo muy alto de tener algún defecto en el nacimiento. Recuerden que la mayoría de estos medicamentos le pegan al tubo neural que de alguna manera pues pueden desencadenar problemas de anencefalia, pueden desencadenar problemas de labio leporino, de paladar hendido. El riesgo es normalmente del 7% aproximadamente, ¿no? En comparación con el 2 a 3% de la población general, estos tienen entre el 7 y el 10%. Muchas de las veces, pues no es tan fácil distinguir qué tipo de factores genéticos, pero normalmente los del tubo neural. Entonces, concentraciones más altas de estos compuestos en los niños producen malformaciones en comparación con los niños que no tienen. Por eso necesitamos darles medicamentos que protejan el tubo neural, como el ácido fólico, ¿no? Tasas más bajas de malformación en hijos epilépticas no tratadas que recibieron tratamientos anticonvulsivos pudieran darse. Entonces, muy importante saber que si hay algún medicamento, si está, primero programarla a la paciente en relación a que se tendrían que suspender los medicamentos cuando menos unas 3 meses antes para evitar algún tipo de eventos. Algunos eventos importantes, por ejemplo, se ha visto que la espina bífida está en relación con el valproato y algunas otras alteraciones del tubo neural y que están en relación a la carbamazepina, la fenilantoína y algunos otros medicamentos, ¿no? Entonces,
se han hecho estudios retrospectivos importantes y se han visto que la fenilantoína en el embarazo puede ser causa de muchas malformaciones congénitas. Hoy en día tal vez se ha considerado que el levetiracetam es uno de los medicamentos que menos efectos secundarios produce y es un evento con el cual tendríamos que suspender el medicamento y iniciarlo después o cuando ya esté formado el producto, ¿no? Y en el último trimestre del embarazo. Habría que tener cuidado con esto, habría que valorar si es la paciente está controlada y no tiene epilepsia, alguna crisis, pues suspendérselo hasta que termine el embarazo, ¿no? Y utilizar medicamentos menos teratogénicos para evitar algún riesgo de convulsiones o un riesgo de a efectos o malformaciones congénitas. ¿Correcto? ¿Seguimos? Doctor, perdón, nada más para avisarle que ya faltan 10 minutos. Ah, hijos. Bueno, vamos a hacer una cosa, con esto creo que terminamos, no faltaría mucho, creo que nada más lo que su compañera nos quería comentar en relación a la eficacia de los anticonceptivos orales y dice anticonvulsivos que tienen interferencias con la CIP, ¿no? Y la hipovitaminosis en el neonato, que pueden también originar, aparte de alteraciones en el tubo neural, pues pueden originar coagulopatías, hemorragias cerebrales, etc. Por eso hay que administrar, aparte de ácido fólico, pues vitamina K para evitar algún problema, tanto a nivel hematológico como a nivel cerebral, ¿no? ¿Correcto? Bueno, pues ya con eso, ¿no? Bueno, estos son los que pueden tener mayor teratogenicidad. Ok, muchachos. Bueno, nos vemos mañana a la 1, por mayoría de votos. ¿Eh? Entonces, a la 1 los veo mañana. Hasta Yo mañana, necesito doctor. anestésicos Cuídese. locales, ¿sale? Para que a lo mejor algunos de los días que tenemos nuestro curso